El lenguaje literario con respecto al cinematográfico que realmente tampoco teníamos nosotros una larga experiencia de adaptación de una obra literaria, porque aunque habíamos trabajado, por ejemplo, Leonardo había hecho 2, 3 guiones para los documentales basados en largos reportajes que él había hecho en la época en que había trabajado en el periódico Juventud Rebelde, y que después un director cubano había dirigido, y él había escrito los guiones de este documental, que incluso en algún momento había una especie de puesta en escena, pero bueno, eran básicamente documentales. También había trabajado en la escritura de Paco Chevrolet. Se había hecho lo de Paco Chevrolet y habíamos hecho, tú y yo, 7 días en La Habana. 7 días en La Habana. Y tú habías colaborado en Regreso a Ítaca. Pero no... A ver, Lucía tiene una experiencia, es importante decirlo, una experiencia en el mundo del cine, porque cuando ella se graduó de la misma carrera que yo, en una especialidad distinta, yo hice hispanoamericana, Lucía hizo especialidad en literatura cubana, comenzó a trabajar en una casa productora que pertenecía a las Fuerzas Armadas, era el lugar donde pudo trabajar, y sin embargo pudo ahí hacer varios documentales. Primero empezó como asistente, después llegó a ser realizadora, y cuando iba a hacer su primer corto de ficción, llegó lo que se llamó en Cuba el periodo especial, esa crisis de los años 90, y esa casa productora cerró. Se mantuvo como una cosa de televisión, de propaganda de las Fuerzas Armadas. Pero ya Lucía tenía esa experiencia trabajando en el audiovisual cuando nos encomiendan este proyecto de las 4 estaciones. Sigue, Lucía. Sí, porque lo que iba a decir era que no es lo mismo este tipo de trabajo que parte de una idea original donde no tienes el punto de partida, que es la obra literaria, que ya requiere, o sea, tiene como requisitos básicos. Y pienso que el primer requisito básico es, de alguna manera, respetar el espíritu de esa obra literaria. Y entonces, bueno, o sea, empezamos a trabajar con las novelas. Originalmente iban a ser 2 capítulos por cada novela, son las primeras 4 novelas de la serie de Mario Conde. Después, por problemas de producción, hubo que reducir, entonces se quedó en realidad una novela, cada capítulo es una novela. Y como decía antes, o sea, conservar el espíritu con todas las limitaciones que había de producción. Por ejemplo, cuando empezamos, Pasado Perfecto, está basada, en la novela hay como 2 tiempos. Está, digamos, los primeros años de juventud de Mario Conde y de todo el grupo de amigos de Conde, que aparece en la novela. Sin embargo, nos dijeron los productores, no, en Pasado Perfecto no hay pasado. Todo tiene que desarrollarse en el presente, porque, o sea, eso requería un esfuerzo de producción que los productores, que por cierto son españoles, Tornasol, no podían asumir. Entonces, ya eso representaba que, o sea, hay cosas que están en las novelas que no puedes incluir, no están incluidas en la serie, incluso a nivel de argumento. Y luego está todo el trabajo de dramaturgia que hay que hacer, que es completamente diferente, funciona completamente diferente en una novela que en el cine o en este caso en una serie de televisión. Teníamos, o yo por lo menos, tengo insatisfacciones con respecto al resultado final, porque hubo otras cosas, además de esto que decía de a nivel argumental, que hubo que dejar fuera, como por ejemplo, todo o una buena parte de este mundo de Mario Conde, que son los amigos, que son muy importantes en la novela, y que como se trataba de una historia policial, pues de alguna manera había que potenciar el elemento policial.
Porque en el caso de las novelas de Padura, aunque son novelas policiales, como ya había comentado antes en la intervención anterior, es tan importante el contexto, que casi tan importante como es la misma historia policial, la trama policial. Y de alguna manera yo por lo menos siento que faltó espacio para integrar toda esta parte de una manera que fuera más presente, toda esta parte a lo largo de la serie. Pero también por falta de espacio, ¿no? Porque en realidad son como películas independientes. O sea, no es como normalmente vemos la serie, que una historia se alarga a lo largo se extiende a lo largo de varios capítulos, sino que cada capítulo es una novela. Entonces, eso también creaba limitaciones de tiempo para desarrollar toda esa historia. Sí, a ver, el llevar una novela al cine es un salto mortal sin malla debajo. Son dos lenguajes completamente diferentes, en los que, en mi caso de novelista, tengo que quitarme un chip y ponerme otro. Con algo que puede parecer muy pedestre, pero que es muy importante, y es que ese chip que cambio me limita mi libertad de creación. ¿Por qué? Porque yo tengo que escribir para un medio en el que hay unos señores que son los productores que me dicen, mira, esto no puede estar porque no tenemos presupuesto para pagarlo. En el último capítulo de la serie, Paisaje de Otoño, al final de la novela, Mario Conde sale a la calle, viene un huracán, está lloviendo y ve un perro en la parada de las guaguas, aquí se puede decir guagua, ve en la parada de las guaguas y se lleva al perro a la casa. Ese perro va a ser el perro basura que aparece después en otras novelas. Y bueno, abre el refrigerador, tiene muy poca comida, le da la comida que tiene, le dice, bueno, quédate aquí, que yo tengo que irme. Y lo pusimos en el guión, porque me parece muy importante en el pensamiento, nos parecía muy importante en el pensamiento de Conde, en la psicología de este personaje, el hecho de que se desviara de su camino y recogiera un perro y lo llevara a su casa. Bueno, lo pusimos en el guión y nos dice Mariela Besuyeski, la productora, sáquenme el perro del guión. ¿Pero por qué, Mariela? Dice, no tengo dinero para pagar un perro. Puede parecer esto una cosa muy elemental, pero es así como funciona. Es decir, que ya la libertad del novelista, yo puedo poner a explotar una bomba atómica en una novela, esto en el cine es diferente. Eso por una parte. Por la otra, son lenguajes que funcionan de dos maneras. Uno es completamente verbal y el otro es audiovisual. Y nos dimos cuenta, sobre todo Lucía, la estrategia de trabajo fue que yo iba adelante tratando de darle forma a aquello y Lucía iba dándole lógica y armando aquello realmente como un guión. El mayor trabajo lo tuvo ella, por supuesto. Y en ese proceso uno se da cuenta de algo que muchas veces no tiene total conciencia hasta que empieza a hacerlo. Y es que yo mismo creía, y además todo el mundo me decía, estas novelas son muy cinematográficas, Cuando empiezas a escribir guión, nos dimos cuenta de que son muy palabreras, de que todo se expresa verbalmente y Conde, y la acción es mínima. Entonces hubo que potenciar eso. Ese fue un trabajo que sobre todo hizo Lucía para encontrar soluciones dramáticas. Además, hay otra cosa, que esto sí es muy importante. La estructura del guión es una estructura que está estudiada. Las escuelas de escritura, yo no creo en las escuelas de escritura. Yo creo que la mejor escuela de escritura que existe es la lectura. Leer a los que escriben bien en tu idioma, como dije anteriormente, es fundamental para saber escribir. Sin embargo, el guión se estudia en escuelas de escritura porque tiene una serie de códigos, de reglas que uno debe respetar para poder escribir un guión. Y eso hay que aplicarlo
a la escritura, los puntos de giro, los momentos de interés, que no se caiga la tensión dramática en un determinado momento, que se llegue a un clímax, en fin, todas estas requerimientos técnicos de la escritura del guión. Y entonces eso hay que aplicarlo en este proceso. Y para mí es muy importante escribir con Lucía los guiones de cine, porque aunque tenga ese conocimiento técnico, aunque tenga la intención de hacerlo, aunque me guste hacerlo, siempre creo que me falta algo, Y en los procesos de escritura descubrí que lo que me faltaba era Lucía. Y ahí hicimos una combinación que creo que nos funcionó mucho mejor. Claro. Y hay una situación que no sé si fue beneficiosa o al contrario fue perjudicial, y es que ustedes conocen las novelas muy bien, conocen a los personajes. ¿Hasta qué punto esto fue positivo a la hora de cortar, de eliminar, o al contrario, que fue negativo, pues tener que eliminar algunas cosas o recrear lo que comentabas, por ejemplo, esos pensamientos siempre al pasado, esas reflexiones que se hace del personaje, que tiene consigo mismo muchas veces, para intentar utilizarlo a través de medios cinematográficos y no literarios? Sí, o sea, esa es una de las cosas difíciles que había que resolver, los problemas que había que resolver. Porque para poder trabajar primero debes conocer la historia, debes conocer los personajes, para saber lo que ese personaje puede hacer, que entra en su psicología o no, para que sea creíble dentro de la historia y como te decía, no traicionar la esencia del espíritu, no solo de la novela, sino del propio personaje. Entonces, ¿hasta qué punto puedes quitar para no dejar, para dejarlo, digamos, lo que no puede dejar de estar? Pero hay que quitar mucho, porque de todas maneras, o sea, eso mismo, si tal vez hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos querido que el personaje pudiera hablar más, pudiera expresar más, porque ahora en la serie se ha visto que se puede hablar, de que si tú eres capaz de crear buenos diálogos, buenas situaciones dramáticas, puedes extender una escena, puedes recrearte, incluso pueden hablar cosas sin importancia que no necesariamente sean esenciales para la trama, sino que se pueden desviar y hacer un cuento y contarse, no sé, un chiste. En el caso de nosotros, entre otras cosas, por la falta de espacio, estábamos muy limitados con eso. Entonces sí teníamos que escoger o de alguna manera crear situaciones que resolvieran todo eso al mismo tiempo. O sea, de mantener la esencia del personaje, que fuera de alguna manera útil a la historia policial que quería contar y al mismo tiempo que aquello funcionara dentro de toda el argumento y la línea dramática de la historia. Sí, o sea, eso pienso que fue una de las complejidades. Por una parte, nos vino bien que conociéramos la historia tan de cerca, pero al mismo tiempo quitar cosas dolía. O sea, no, pero esto yo no lo puedo quitar porque esto... No, pero a la larga te das cuenta de que, o sea, contabas con un espacio, una cantidad de minutos que de todas maneras lo tenías que quitar, o si no tenías que quitar eso, tenías que quitar otra cosa que a lo mejor era más importante. No podías dejar coja la historia policial, pero al mismo tiempo no todo cabía. Y entonces, o sea, claro, había que escoger e incluso idear otras cosas que de alguna manera sintetizaran lo que querías contar. Sí, hay un elemento importante en esto, y voy a contar después una anécdota. No cuentes la anécdota. La de tu bronca con Félix. La de tu bronca no, la de tu bronca con Félix. No, había una que no quiere que cuente. Que la voy a contar de todas maneras, aunque ella no quiera. No, el problema es que una trama policial tiene que tener una lógica. Tiene que haber primero un asesino que quiera matar a alguien para que ese asesino venga, mate a alguien y ese se muera y empiece la investigación después. Eso tiene que estar.
Y para que esté eso, hay veces que hay otros elementos que son, como dice Lucía, contextuales del ambiente, de la atmósfera, de la psicología del personaje, que hay que prescindir de ellos. Y yo recuerdo que en las últimas versiones, cuando ya estábamos trabajando con el director, con Félix Vizcarret, que hizo un excelente trabajo con la dirección de actores y la puesta en escena de las historias, en que Félix nos decía, mire, estas dos escenas tienen que resolver cómo quitarle tal. Y yo me encabronaba y le decía, pues conmigo no hables más, arréglatelas con Lucía. Y yo cogí y me iba y lo dejaba arreglándoselo con Lucía. Lucía tenía que al final resolver aquel problema porque era realmente un proceso doloroso, quitar elementos que uno decía, coño, pero esto tiene que estar porque es que no puede dejar de estar. Al final Félix tenía la razón, porque creo que las películas quedaron bastante bien. Hace unos días, justo el 13 de febrero, hicimos una presentación en La Habana, porque bueno, esto después podemos hablar de cómo se han visto las películas en Cuba. Eso es una pregunta que puedes hacer después. Ponemos la película en un lugar, en un restaurante privado, que es uno de los dueños es uno de los hijos de Jorge Perugorría, el actor que hace Conde. Y había 2 meses antes yo había tenido una conversación allí, porque se hacen algunas actividades culturales sobre la dramaturgia en el cine y tal, con un director que se llama Arturo Soto. Y me habían dicho, vamos a hacer algo tú y Pichi, Perugorría, le decimos Pichi. Y dijimos, bueno, el 13 de febrero, por el Día de la Amistad, del Amor, porque el 14 había otra fiesta y tal. Y hicimos la conversación, Pichi y yo expliqué ahí un poco cómo había sido el proceso de que Pichi asumiera el personaje de Conde, que la gente nos decía que físicamente no se parecía, pero, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo. Cuando alguien lee El Halcón Maltés, la novela de Hammett, y lee en las primeras páginas las descripciones de Sam Spade, Sam Spade no se parece a Humphrey Bogart. ¿Y quién me dice a mí que Sam Spade no se parece a Humphrey Bogart? El actor es capaz de hacerlo, porque tiene que cantar el espíritu del personaje. Ya la descripción física, incluso, por ejemplo, el policía Parker de Donald Wesley, lo han hecho actores blancos, Lee Marvin, lo hizo Jim Brown, que es negro, y lo hizo Ana Karina, que es mujer, el mismo personaje. Entonces, esto es posible en el mundo del cine si el actor es capaz de hacerlo bien. Pero ¿a dónde iba yo? Con Conde y Pichi. Y pusimos la película, después se puso la película. Nosotros no la habíamos vuelto a ver hace muchos años. Y terminamos de ver la película y dijimos, pues se puso pasado perfecto. Y terminamos de ver la película y dijimos, coño, qué buena está. Nosotros mismos nos asombramos de lo bien que está la película. Y creo que se debe, por supuesto, hay un trabajo de dramaturgia, de guión y tal, pero en buena medida a la puesta en escena que logró Félix Vizcarret, que creo que fue decisivo, y a la actuación decisivo en esto. Y el fotógrafo que hizo unas imágenes de La Habana que están muy bien, que están muy bien fotografiadas La Habana, porque además estos son cosas que a veces en el mundo del espectador no tiene por qué saberlo, aunque pueda saberlo. En La Habana hay horas a las que no es posible filmar, como debe pasar aquí en Canarias, porque el sol quema tanto la imagen que tienes que buscar otros momentos. Entonces hay que filmar muy temprano o filmar al atardecer. Todo esto son requerimientos que tiene el cine para que el producto final, que yo escribo por la mañana, por la tarde, por la noche, pongo que hay luz o pongo que no hay luz, pero a la hora de filmar hay que hacerlo con todos esos elementos, contando con esos elementos. Bueno, han comentado ya un poco la figura del actor, me interesa mucho el tema del casting. Entiendo que al ser una producción española, de hecho hay muchos actores que son bastante conocidos en España y algunos españoles. Bueno, de hecho sale Marian Hernández, que es una actriz canaria y que lo hace estupendamente. Hay actrices hispanoamericanas
que lleva mucho tiempo en España trabajando, y después la elección de Jorge Perugorría, que seguramente es el actor cubano radicado en España con más trayectoria y seguramente más, pues, con más Yo cuento la experiencia. historia si quieres. ¿Y qué les pareció el casting? Y en este caso, sobre todo, Jorge Perugorría en el papel de Mario Conde. Mira, voy a hacer yo esa historia porque es un poquito más larga. En el año 1999, se terminaba de publicar Paisaje de Otoño y llegó a Cuba un director español que se llama Jaime Botella con la novela y la intención de unos productores, los productores de Fernando Trueba, las hermanas Huete, de hacer la película. Y desde que llegó, él dijo, yo quiero a Perugorría. Yo quiero que Pichi haga el personaje de Conde, porque es el actor cubano más conocido en España y un actor que tenga En aquel cartel. momento, porque ahora hay otros que Sí, son- ahora hay otro. En aquel momento era el más conocido. Ahora estaba Rubén Cortada, este muchacho, Sí. y hay 2 o 3 más. Después pasó por aquí Ana de Armas, que miren por dónde anda. Sí. Esto, y entonces él quería que fuera Perugorría. Ese proyecto finalmente no se hizo y pasaron los años y las novelas pasaron por manos de productores italianos, franceses, daneses. El grupo Dogma, que ha hecho tantas películas en Dinamarca, tuvo intención de hacerlas. Después incluso hasta productores norteamericanos, Benicio del Toro quería ser el director y estaba con unos productores norteamericanos, en fin. Y finalmente se concretó esta producción española con una posible participación alemana que finalmente no se produjo de la manera en que debió haberse producido. Y siempre se hablaba de Perugorría. Y yo contaba el otro día, en esa conversación que hicimos en La Habana, y que hubo un día en que Perugorría y su esposa, Elcita, Zenel Paz, el escritor cubano, autor de la historia del guión de Fresa y Chocolate, y su esposa, un pintor cubano que se llama Roberto Favelo, muy importante, y su esposa, y Lucía y yo, habíamos ido a comer en las afueras de La Habana y de regreso nos tomábamos un café en una plaza. Y esto es finales de los 90, Pichi muy conocido en Cuba, había hecho Fresa y Chocolate, había hecho Guantanamera también, y se acerca a la mesa donde estábamos tomando el café un hombre de unos 40 años, un mulato alto, no demasiado mal vestido, y se acerca y le dice, coño, Perugorría, tírame 20 pesos ahí. Y Pichi hizo así, y lo miró, y le dijo, tú no te ves con esos molleros que tú tienes, que lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar y no están pidiendo dinero por ahí. Y dije, este es Conde. Lo vi a Conde. La respuesta que le dio Pichi y de la manera en que se lo dijo, porque un hombre joven te anda pidiendo dinero. Vete para el carajo y no me pidas dinero, vete a trabajar. Y yo creo que sí, que Pichi lo que hizo fue que asumió la personalidad de Conde y lo hizo muy bien. Luego el casting lo hacen los productores y los directores. Nosotros ahí no intervenimos. Podemos sugerir algún nombre, pero eso, sobre todo el director, es el que más decide. Y como era una producción española, pues se necesitó en algún momento. Fue muy importante, por ejemplo, para la producción, el hecho de que Lucía y yo ya tuviéramos el pasaporte español, ya tuviéramos ciudadanía española, porque entrábamos para los estándares de televisión española como españoles. Pichi también tiene el pasaporte español y entonces buscaron a Miriam. ¿Por qué buscaron a Miriam? Porque como es canaria, habla casi como si fuera cubano. Sí. Entonces, esto sí. Y la que sí es increíble es Juana Costa. Es increíble. Juana Costa no había tomado en sus manos nunca un saxofón. Y para el personaje era importante que en un momento tocara el saxofón y se podía doblar. Y Juana dijo, no, denme un par de semanas y un saxofón que yo voy a aprender a tocar. Y aprendió a tocar. No es una concertista, sí, ni mucho menos, pero esto es alguien que es capaz de hacerlo. Es difícil. Y es difícil, es un instrumento complicado, lo cual demuestra la profesionalidad de Juanita, ¿no? Y estamos muy contentos con el casting de la película, porque además, ¿qué pasa? Con el resto del elenco de los actores cubanos. Como se está haciendo tan poco cine en Cuba, el director que llegue
tiene a su disposición a todos los actores cubanos. Puede escoger a quien quiera. Y hay muy buenos actores. Y tuvo Félix la posibilidad de escoger muy bien. Por ejemplo, el actor que hace de Candito el Rojo, que aparece en Vientos de La Habana, aparece en Máscara, en Pasado Perfecto, tiene una secuencia que es genial, que es un momento en que Candito está en una iglesia, está orando, y Conde entra y se le sienta detrás, y Candito así, el actor que se llama Mario Guerra, así, y mira con el rabo del ojo y ve que es Conde. Y le dice, ¿en qué tú andas, compadre? Y dice Conde, Candito, me hace falta que me ayude. Dice, ¿qué te pasa? Dice, estoy buscando a un tipo que se perdió. Dice, ¿quién se perdió? Sin mirar para atrás. Dice, el abominable hombre del pre de la víbora. Dice, no joda que se perdió Rafael Morín. Esto lo hace de una manera, porque son grandes actores, y eso fue, creo que muy importante para poder hacer estas películas. Pero no. Antes ya me ponías el cebo y por supuesto voy a picar cómo ha sido la difusión en Cuba, pero también me interesa más allá de España, cómo ha sido la difusión en Hispanoamérica o en Europa, por ejemplo, en otros países. A ver, nosotros no nos esperábamos, pero increíblemente, bueno, se estrenó para América, toda América se estrenó en la plataforma de Netflix, que siempre ponen una serie original de Netflix, que no es cierto. O sea, Netflix no tuvo nada que ver en esto, bueno, es una producción española. Además, quiero agregar, Netflix nunca nos pagó un centavo por exhibir esa serie en su plataforma. Nunca cobramos un centavo. Sí. Y para Europa... Sí, somos cabrones. Y hay que decirlo. Para Europa, bueno, se puso primero en las... en cada país, cada televisión de cada país. En España creo que fue Movistar, y así, ¿no? O sea, se estrenó. Y después, claro, ya se amplió la difusión. Y en general, pienso que fue bien, aunque en el caso del capítulo, que fue hecho especialmente para el cine, fue la que tuvo peor suerte, porque como se estrenó precisamente en Netflix muy rápido, pues no, la película no tuvo apenas un toque. Bueno, el capítulo de Viento de La Habana, que la que se hizo para el cine, se puso un día en el Festival de Cine de La Habana. Es lo único que se ha visto, un día para el que fue un pase un día. Un pase un día. Y el resto no se ha visto, porque de alguna manera pasa lo que pasa con las novelas de Leonardo. No hay interés de difundir, de que se conozca la obra, y entonces no se ha puesto. O sea, la gente sí la ha visto, el que ha querido verla la ha buscado en algo que en Cuba se llama El Paquete. Que El Paquete es como la versión cubana de las plataformas como Netflix, ¿no? Esto es que, o sea, hay personas que piratean las series de todo tipo, películas, programas de televisión, deportivos y todo eso, y las ponen en un disco duro. Y entonces, luego la vende, la gente la compra, que es la manera de difundir eso. Nosotros incluso vimos la serie, la vimos a través del paquete. De copia pirata. De copia pirata. Después ya tuvimos la original, ¿no? Pero la primera vez que la vimos así, porque no estábamos en España, estábamos en Cuba y ya salía la serie, estrenaban la serie, y nosotros dijimos, bueno, vamos a verla porque queremos ya ver. Y entonces la vimos así a través del paquete. Pero así es como o sea, el que la ha visto en Cuba la ha visto a través del paquete, porque nunca se ha estrenado. Y eso forma parte también de una visibilidad de mi obra que hay en Cuba. Mis libros se publican en cantidades pequeñas, se distribuyen poco y mal, no se promueven, y estos productos audiovisuales, por ejemplo, la película Regreso a Ítaca,
estaba programada para exhibirse en un festival de cine de La Habana, programada, puesta en el programa, y la quitaron y la censuraron, lo cual formó un escándalo ahí entre los cineastas cubanos y los escritores cubanos con respecto a la organización del festival. Las otras 7 días en La Habana creo que se vio 1 o 2 veces y tampoco se ha visto más. Con esta de las 4 estaciones, las películas, ocurre lo mismo. Y es muy lamentable que todavía se practiquen esas políticas en un universo en el que la gente, a través de las vías digitales, pues tiene acceso a una información mucho más amplia que la que puede ofrecer una institución. Pero de todas maneras es como una demostración del poder, ¿no? Yo tengo el poder de promoverte o no promoverte, aunque tú veas o no veas este producto, leas o no leas este libro. Eso sigue ocurriendo en Cuba, lamentablemente. Y comentábamos antes lo de la película y el capítulo. Esa diferencia de metraje, imagino que tiene que venir un poco dada por las exigencias televisivas de tener el mismo formato, ¿no? Sí. Sí, porque el productor alemán fue muy influyente en esto, porque hay una tradición en Alemania, que algunos acá conocerán, de poner los domingos en la noche series de policía. ¿Cómo se llamaba aquel policía? Sí, pero ¿cómo No. aquel policía famoso de la serie? Derry. Ajá. Y tienen un formato, un tiempo y tal. Y el productor alemán dijo, mira, para yo poder colocarlo en las televisiones alemanas tiene que tener esto de 90 minutos, creo que son, ¿no? 90 minutos. Iba a tener 100 y hubo que bajarlo a 90. Sí, iba a tener 100 y hubo que bajarlo a 90. Y esos 10 minutos, pues, significó quitar esas broncas que yo me iba y dejaba a Lucía con Félix, con Vizcarret, de rebajarlo a 90 minutos, y había que quitar cosas del mundo de Conde porque la trama policial no se podía reducir. Y bueno, son exigencias que por eso digo que es tan escribir para el cine, y sobre esto yo me gusta mucho, creo que tengo una debilidad especial en muchos sentidos por Raymond Chandler. Y una de las razones es que lo que escribió sobre la novela policial y lo que escribió sobre el cine me parece tan lúcido. Decía Chandler que el escritor de novelas, el escritor serio, cuando escribe para el cine, debe vestir su segundo mejor traje. Es decir, no tienes que ir con tu mejor traje. Tu mejor traje es para escribir literatura. Con el segundo va. Y cuando salgas de la oficina del productor, nunca tires la puerta con mucha fuerza, porque no sabes en qué momento vas a tener que tocarla de nuevo. Pero son unos cabrones en todos los sentidos, y te obligan, a ver, sin productor no puedes hacer cine, pero sus exigencias te obligan a ti como creador a tener una disciplina y una profesionalidad diferente, no es que sea mejor o peor, diferente a la que tienes cuando escribes literatura. Y hay otro aspecto que me llama mucho la atención, que es la ambientación. Estas ya son cuestiones más bien de producción, pero bueno, quería saber si conocían o no sé hasta qué punto estuvieron involucrados, porque parte de la serie se rodó en Canarias, precisamente. Entonces no sé qué partes exactamente, porque no he logrado identificar así, y si fueron interiores o cómo, y a qué se debió. Bueno, pienso que la razón fundamental fue precisamente un tema de producción, porque por el tema de impuestos, o sea, Canarias facilita Hay una exención de impuestos para las producciones. Sí, entonces ellos, por supuesto, esto les venía bien. Y fue a interiores, o sea, claro. La estación, o sea, lo que se llama la central, que es donde trabajan las oficinas de Conde y todo el grupo de los policías. De los policías, fueron fundamentalmente lo que se hizo en Canarias. No sé si otra cosa. Sí, pero, hubo varios interiores aquí en Canarias. Todo, la estación de policía, creo que la casa
de Paisaje de Otoño, que tiene unas palmeras y tal, también la hicieron aquí en Canarias, creo, no estoy seguro. Porque bueno, hay paisajes que se parecen. Ya cuando salía a las calles de La Habana y eso había que hacerlo en La Habana. Eso sí se necesitaba que fuera La Habana. Y creo que fue muy importante el trabajo. ¿Cómo se llama el fotógrafo? Siempre se me olvida el nombre del fotógrafo y me da una vergüenza terrible porque creo que hizo un gran trabajo. El trabajo de fotografía es muy bueno. Filmar interiores es difícil, pero lo controlas, porque controlas la luz, por ejemplo. Aquí decimos, bueno, con esta luz no podemos filmar, necesitamos poner una lámpara allí y otra lámpara allí. Pero cuando sales a la calle, esto depende de lo que hay, de la luz que te da la calle. Y creo que él lo hizo muy bien. Las noches que filmó de La Habana son noches muy bien hechas. Por supuesto, Félix como director era el que creaba esa estética, pero el fotógrafo fue muy importante. Y ellos decían que estaban tratando de hacer un noir caribeño, de que la ciudad de La Habana, de que el ambiente de La Habana, de que la visualidad de La Habana estuviera presente en las películas. Y creo que eso es importante porque, como mismo yo decía en el comentario anterior, que la ciudad es tan importante a la hora de escribir novelas, yo creo que en la visualidad del cine, cuando yo llegué por primera vez a Nueva York, en el año 1992, el amigo mío que vive en Nueva York, vive en New Jersey, trabaja en Nueva York, y fuimos a Nueva York, me dijo, no te veo asombrado con Nueva York. Digo, es que estoy aburrido de ver Nueva York. Estoy aburrido de ver Nueva York, lo he visto tanto en el cine. París, lo he visto 800 veces en el cine. El Circo Romano, el Coliseo, en todas las películas que se desarrollan en Roma, lo he visto. Sin embargo, hay universos específicos, como es este universo cubano, o puede ser determinadas partes de esas mismas ciudades que uno no conoce igual y esta visualidad hay que trabajarla y creo que ellos la trabajaron muy bien. No, y que la otra cosa es que era muy difícil, o sea, para nosotros quiero decir, porque existe todo esto que decía Leonardo, o sea, existe las series policiales, películas policiales, todo el mundo ha visto, teníamos esos referentes y nosotros decíamos, ¿cómo lograr que el producto que estamos haciendo de alguna manera esté a la altura? O sea, porque era cubano, porque un policial cubano, tú dices, imagínate tú, la gente dirá, yo no voy a ver un policial cubano, ¿qué rayos habrá salido de ahí? Y conseguir de alguna manera tratar, por lo menos esa era la cota, ¿no? Llegar a que tuviera fuera un producto decente, que no quedara por debajo. Entonces nosotros decíamos, pero tampoco podemos competir, digamos, con las producciones norteamericanas. Ni tenemos los recursos, ni somos iguales, o sea, no somos norteamericanos, que sí, es lo que todo el mundo de alguna manera tiene como referencia cuando piensa en un policial. Y nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un producto cubano. Vamos a pensar, primero, las novelas son cubanas y vamos a pensar en que esto sea verosímil y que sea un producto cubano. Creo que esto que acaba de decir Lucía es muy, muy, muy importante, porque director español, productor español, fotógrafo español, películas cubanas. Estos son cubanas. Igual que Laurent Cantet logró en Regreso a Ítaca hacer una película cubana, siendo un director francés que estudió español para poder hacer la película y logró más o menos entenderlo. Pero cuando hablaban los personajes en cubano, me tenía que preguntar qué fue lo que dijeron porque no entendí nada. Porque podíamos hablar él y yo, Lucía y yo con él, hablar del guión y tal, y él en un tiempo razonable de pronunciación, él podía entender, pero cuando hablaban estos personajes se le iba. Y creo que eso es muy importante, cómo estos directores, fotógrafos, estos productores respetaron el origen de las historias y lograron que los productos fueran, aunque legalmente es una película española, o Regreso a Ítaca legalmente es una película francesa, fueran películas cubanas.
Y eso fue importante. Y creo que ahí lo que dice Lucía, de reflejar esa realidad con las condiciones que teníamos, tanto de carácter económico como la propia realidad que queríamos reflejar, que fuera cubana, fue una intención muy importante. En las películas estas, por ejemplo, apenas hay persecuciones, apenas hay disparos. Las series y las películas de policíacas están llenas de persecuciones y están llenas de disparos. A nosotros no nos hacían falta las persecuciones ni los disparos, nos hacía falta hablar de esta realidad y presentar la historia que ocurría en esta realidad. Y en eso, bueno, sí, ahí somos muy responsables, Lucía y yo, en cuanto a la escritura de los guiones, que viene también de un origen novelesco en que no hay persecuciones y no hay disparos. Mario Conde no usa pistola, no lleva pistola nunca. Entonces, eso nos obligaba también, o nos permitía también hacer un producto que fuera diferente. Claro, eso me interesa bastante porque efectivamente es un producto distinto y sobre todo me imagino la tentación o escapar esa tentación de no caer en los tópicos. Cuéntale lo que nos pasaba con los americanos. No, cuéntalo tú. Después que se hizo la serie, el productor alemán empezó a negociar con dos productoras, una productora norteamericana, una productora canadiense, SARS de Los Ángeles y E1 de Canadá, para hacer una serie con estas novelas. Hacer otra serie con estas novelas, que iba a ser completamente diferente en cuanto a que se iban a mezclar las historias de las novelas y tal. Circuló incluso la noticia que a nosotros nos tenía muy esperanzados. Dijimos, esto, sobre todo por lo que económicamente podía representar para nosotros, el protagonista iba a ser Antonio Banderas. Y salió publicado que iba a ser Antonio Banderas de Conde y tal, en esa serie. Y llegan estos, el showrunner, Tom Fontana. El showrunner de la serie iba a ser Tom Fontana, uno de los showrunners de series más importantes de los Estados Unidos. Y contratan a un guionista, un dramaturgo cubano que vive en Nueva York y alguien más y tal, y empiezan a escribir aquella historia. Nosotros teníamos un temor. Dijimos, estos americanos van a llenar esto de tiro y de persecución. Van a hacer una americanada. Van a hacer una americanada, porque es lo que les gusta hacer y lo que saben hacer muy bien. Pero bueno, si sale un buen policial... Esto sí, pero lo saben hacer bien, Bueno, esto que Conde salga y tire unos tiros y el carajo, bueno, imagínate tú, esto vale la pena por el dinerito que vamos a recibir. Bueno, pues quisieron hacer una serie más social. Imagínense ustedes, para que tengan una idea, la novela Máscara, los que recuerden, empieza con que aparece el cadáver de alguien que está travestido en un lugar apartado de La Habana que se llama el Bosque de La Habana. Bueno, el principio de la serie era que aparecía, después de un discurso de Fidel, el travesti en la Plaza de la Revolución. Y llevaron eso a Cuba, a la productora cubana del Instituto de Cine. Cuando leyeron aquello le dijeron, huyan de aquí. Habían hecho, para hacerlo más social y que aquello tuviera una secuencia que pasaban en Marte. Marte, el planeta Marte. No el martes. Marte, el planeta Marte. Con marcianos. No te puedes imaginar aquello. Esto que decía Lucía ahorita del carácter de Conde, que es muy importante, como nosotros tratamos de que Pichi lo había asumido y nosotros se lo pusimos en los guiones y Félix lo dirigió de esa manera. Conde llegaba a un lugar, en parte de la investigación, donde había una biblioteca. Cuando Conde ve una biblioteca, como todos ustedes saben, lo más que puede hacer es tratar de robarse un libro. Bueno, Conde destruía la biblioteca. Dijimos, pero ese no es Conde. Conde sería incapaz de hacer eso. Y yo estaba enfermo con aquello. Yo decía, ay, mi madre, ¿qué cosa va a pasar aquí? ¿Qué cosa va a salir de aquí? Si esta gente logran hacer esta historia. Y no entendía. Lo que tú me preguntabas hoy, el tema de la homosexualidad en Cuba. En la novela Máscara se habla
de la represión de los homosexuales en los años 70, y yo le decía hoy a él que en estos momentos en Cuba ser homosexual es casi condición indispensable para ser militante del partido. Es decir, que ya ser homosexual es... Entonces, ¿ha cambiado la relación? Bueno, pues ellos querían que a los maricones en Cuba los persiguieran y no sé qué cosa. En fin, aquello. Hasta que finalmente llegó el momento de firmar la extensión de la unción, y aunque era un dinero importante, le dije a mis agentes, no firmamos. No firmamos porque eso no me va a cambiar la vida definitivamente, y me la va a amargar definitivamente, porque era algo que no tenía nada que ver con ese respeto que nosotros y que logramos que los productores españoles, que un director como Félix Vizcarret entendiera de que esto reflejaba una realidad, porque era un despropósito, aquello era un despropósito, y bueno, lamentablemente, y todo partió, y esto es muy bonito, es la parte bonita de esta historia, todo esto partió de que había una librería en Nueva York que se llamaba, una era Macondo y la otra era la otra, Lectorum, una librería de libros en español en Nueva York. Y llegó un día Antonio Banderas a la librería y le dijo, él iba con cierta frecuencia, y le dijo al librero, oye, dame ahí un par de libros que deba leer. Y el librero le dijo, mira, tengo aquí 2 novelas de Leonardo Padura, tienes que leértelas. Y le dio las 2 novelas a Antonio Banderas. Y a los 15 días vino Antonio y le dijo, ¿qué más tienes de Padura ahí? Que me encantó. Y ahí partió todo el origen de esta historia, que es un origen muy bonito, como se podrán imaginar, ¿no? Un tipo como Antonio Banderas, que tiene la cabeza también plantada. Y bueno, fue una pena. Ojalá esto en algún momento se pueda hacer otra versión de esta serie, y Antonio no esté demasiado viejo como para ser de Conde. Pero bueno, se mantiene bastante bien. Ojalá que en algún momento podamos hacer algo. Bueno, ya vamos un poquito justito de tiempo, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta muy rápida, breve. Que cuente la anécdota, ¿no? La que no quiere Lucía. Dice Lucía que no. Después yo te la cuento a ti. No, la voy a contar, sí. No. No hay necesidad. Miren, no, en Vientos de La Habana. No. Sí, no. Ya, no lo puedo contar. Luego le regañas en casa. Sí, María. Lo de Marte, por favor, ¿qué pensaban hacer con Maricón de Marte? Es que no lo puedo Mira, yo no me acuerdo bien, porque cuando yo empecé a leer aquello, ustedes dirán un cabreo. Yo digo un encabronamiento. Creo que tal vez aquí los canarios dirán encabronamiento también, porque hablan casi igual que nosotros. Cogí un encabronamiento tal que yo, esa noche, había secuencias en que Mario Conde en La Habana usaba un gabán con el cuello levantado. Y yo decía, pero si Mario Conde anda con la camisa de manga remangada, ¿cómo va? Porque es que ven el mundo desde una sola perspectiva. Y esto que voy a decir es importante en ese sentido, de ver el mundo de una sola perspectiva. Yo escribí una crónica hace años. Después que yo dejé mi trabajo como periodista, primero en el periódico, después en la revista, en el año 95, yo decido que ya no quería trabajar más en ningún medio cubano, y se admite la figura del artista independiente en Cuba, que eso no existía. Y yo termino de trabajar el 31 de diciembre del 95, y el 1 de enero del 96 ya me hago artista independiente. Y empecé a colaborar con una agencia de prensa con la que también estaba colaborando Lucía, que se llama IPS, Interpress Service. Y yo escribía una crónica mensual. Escribí hace muchos años una en la época de Obama, en que leí una información que me resultó muy significativa, y es que Obama se iba 15 días de vacaciones. Y un periodista le preguntó qué iba a hacer en las vacaciones. Y le dijo, bueno, voy a descansar, pero voy a leer también, quiero leer. ¿Y qué se lleva? Y Obama mencionó 2 novelas y 2 libros de ensayo, todos de autores
norteamericano. Y yo escribí una crónica. Decía, Pero por lo menos sí, leían, que sí, no, sí, no es el caso. Entonces, leía, no, sí, en comparación con lo que hay, imagínense ustedes. Y yo escribí una crónica que se decía, dime qué lees y te diré de dónde eres. Porque en ese momento yo me acababa de leer una novela que si no se la han leído, se la recomiendo, que es terrible, pero es una maravilla, que se llama Vida y Destino de Vasily Grossman, una novela de 1100 páginas que es una epopeya. Me había leído una novela de Paul Auster, había leído una novela de no sé qué autor español y una de un autor francés. Y digo, coño, la diferencia entre los 4 libros que va a leer Obama y los 4 que voy a leer yo es que yo leo libros de todas partes del mundo y él solamente lee libros norteamericanos. Y eso, que está muy bien, que Obama lea 4 libros, es la punta del iceberg de una concepción cultural que es que se consumen a sí mismos, se leen y se consumen a sí mismos. Hace muchos años en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, yo hice algo que tenía que ver con el guión de cine precisamente. Y les dije, miren, para que vean ustedes cómo se consumen ustedes a sí mismos, paréntesis, imagínense ustedes que de cada 100 libros que se publican en Inglaterra y en los Estados Unidos, solamente el 3% son traducciones. Es decir, 97% son libros escritos en inglés y el 3% para libros escritos en español, en francés, en portugués, en ruso, en italiano, en japonés, en chino. Se consumen a sí mismos. Es una cultura que es autofágica. Y les dije a los estudiantes, les dije, miren, ustedes vieron una película que se llama Doña Flor y sus 2 maridos. Pero sí, la vimos. ¿Quién trabaja en la película? Sally Fields. Digo, bien. Eso es para que vean lo imbéciles que son ustedes. Vieron una película que se llama Doña Flor y sus 2 maridos en que trabaja Sally Fields, que es un mojón de este tamaño. Y no vieron la película brasileña en la que sale desnuda la mujer más bella del mundo en esos momentos, que se llama Sonia Braga, un desnudo frontal, un desnudo, e incluso se le ve el culo a José Wilker, el actor, y ustedes no vieron esa película, es decir, no saben nada de la vida, porque están viéndose ustedes mismos a sí mismos, porque son cosas que uno dice, ¿cómo es posible esa gran cultura que es la cultura norteamericana? Sin duda, porque recuerden todos los nombres de autores norteamericanos que he mencionado aquí, antes y después. Hammett, Chandler, Paul Auster, en fin, pero que es una cultura, como digo, autofágica y son capaces de ver el mundo, María, desde esa perspectiva tan distorsionada que no sé al final qué coño querían hacer con En Mario Marte. Conde en Marte. con Antonio Banderas en Marte, imagínate. Antonio Banderas con 2 antenitas así. Bueno. Pues damos paso ya a la última sesión y después continuamos un poquito de charla, que ya nos queda bastante poco tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ay, qué bien, gracias. Ya continuamos directamente, que ya nos queda... Déjame fumar un cigarrillo.